Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. No cabe duda que hay mucho que conversar hoy sobre lo que está pasando en América Latina. Creo que el caso de Chile es como emblemático, es algo que requiere de mucho análisis, de tratar de comprender bien qué es lo que está pasando. El líder de Latinoamérica realmente es Chile. Y por lo tanto, yo siempre he dicho que Chile va 10, 15 años adelante de muchos países de Latinoamérica, incluyendo El Salvador. Entonces, cuando uno ve lo que ocurre en Chile, uno dice, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Verdad? ¿Cuál es la tendencia que hay en la región y qué es lo que puede ocurrir en el país en un futuro? Y si ustedes se remontan un poco hacia atrás, hacia los 80, hacia los 90, hacia el 2000, cómo Chile ha venido evolucionando, lo vamos a hablar un poquito más en detalle. Entonces uno dice, bueno, El Salvador sí está retrasado con respecto a lo que ha venido ocurriendo en este país, pero los sucesos de estos días, desde la semana pasada al día de hoy, han sido bastante violentos, bastante difíciles de entender realmente. Pero por el otro lado, no es algo exclusivo de Chile. Hemos visto también la semana anterior todo lo que estaba, las semanas anteriores, lo que estaba pasando en Ecuador. Una situación muy complicada en la que el presidente Lenín Moreno tuvo que salir de la capital de Ecuador, de Quito, hacia Guayaquil, que es otra ciudad muy importante. Es una situación parecida, digamos, en cuanto a que tiene dos ciudades importantes como Honduras, ¿verdad? Que tiene a Tegucigalpa y tiene a San Pedro Sula. Pero tuvo que retirarse hacia Guayaquil y manejar desde ahí toda la crisis que se ha estado dando. Pero también tenemos la situación en Argentina, que es complicadísima, con unas elecciones que se van a dar ya este próximo domingo también, en los que la señora Fernández, viuda de Kirchner, pudiera volver al poder siendo vicepresidenta y habiendo puesto al candidato a la presidencia. Y también vemos los casos de Brasil, no hablemos de Venezuela, ahora que pues es un caos total. Lo que ocurrió también en Perú recientemente con esa eliminación del Congreso que hubo y que eso es constitucional en Perú. O sea que vemos, bueno, y no podemos dejar de mencionar por supuesto a Bolivia, lo que ha ocurrido este fin de semana recién pasado y cómo se cuestiona con toda razón el resultado de las elecciones en el que Evo Morales estaría reeligiendo por cuarta vez, tendría un cuarto mandato, se estaría reeligiendo por tercera vez realmente. Y Evo Morales, pues lo que queda claro después de que por 24 horas apagaron el sistema y que después de ir perdiendo pasó a ganar por casi 10 puntos, y que son 10 puntos lo que se necesita para evitar una segunda vuelta. Entonces todo eso pues llama la atención, todo lo que está ocurriendo en la región. Y la cereza en el pastel son esas declaraciones de Diosdado Cabello de Venezuela y Maduro, que salen diciendo básicamente nosotros somos los artífices de todo lo que está pasando en la región. Y lo que dicen otros es que ellos son los financistas de todo el grupo de Sao Paulo, ¿verdad? Y que eso es lo que está generando estos movimientos en la región. Entonces, tratemos de entender un poco qué es lo que ha generado, qué es lo que ha disparado, digamos, estas situaciones, porque a veces uno ve el elemento que genera que se dé un problema, pero hay que irse después a las causas para entender por qué esa gota rebalsó el vaso de agua y por qué entonces se dio el levantamiento, se da todos esos movimientos populares y sociales serios que están viviendo estos países. Entonces comencemos con el que fue primero, que fue Ecuador. En Ecuador lo que disparó la situación fue una serie de medidas económicas que quiso pasar el presidente Lenín Moreno, y él lo que quiso fue hacer un set de medidas para resolver el problema fiscal, entre otros, de ese país. Entonces, lo que disparó realmente y lo que se conoció a nivel público fue que se le quitaba el subsidio al combustible. Recordemos que Ecuador es productor de petróleo. Entonces, el combustible ha sido muy barato en ese país, no tan barato como ha sido en Venezuela, pero tenía un subsidio importante. Al actualizarse el precio, digamos, y de elevarse el precio a un nivel mucho más alto
que lo que tenía antes. Entonces eso generó un descontento social que hizo las protestas que se dieron, que decían que eran de indígenas, pero trascendía a los indígenas. O sea, era más un efecto social en la capital, Quito, de Ecuador. Ese movimiento duró varios días y se tornó violento en algunos momentos también. Entonces el presidente Lenín Moreno al final se retractó, quitó esa medida, pero también había una serie de otras medidas. Ya cuando uno estudia el tema se da cuenta que había incrementos de impuestos, que había otra cantidad de elementos adicionales, pero era ese el elemento más popular, digamos, porque era el que afectaba a toda la población, en el sentido de que un incremento del precio de los combustibles pues no solo afecta al que tiene vehículos propios, no solo afecta al que transporta mercaderías, sino que afecta también al transporte público. Y por lo tanto, pues eso afecta a los precios hacia el alza y eso genera molestias en la población. Entonces, ese fue como un evento así muy fuerte que se dio. En algunos momentos se hablaba de que había sido financiado ese movimiento por medio de Venezuela y que lo que buscaban era derrocar al presidente Lenín Moreno. Recordemos también que en Ecuador el conflicto entre el expresidente Correa y el presidente actual Moreno, que eran sucesores del mismo partido y todo, ¿verdad? Es una situación que han estado en una pelea constante desde poco tiempo después que asumió la presidencia de Lenín Moreno, porque él decidió llevar a cabo un gobierno diferente que el de Correa, que estaba más alineado el de Correa al de Chávez en aquel momento y Maduro, y el de Lenín Moreno se divorció de esa corriente de acciones en Latinoamérica. Entonces eso pues ha generado esa situación y fue como una primera luz amarilla. La segunda fue la de Perú. En Perú se había destituido al presidente Kuchín, si se acuerdan, hace algunos meses, y el vicepresidente lo fueron a traer a Canadá, en donde estaba él, y asumió, pero era una persona que no le interesaba ser presidente, y él comenzó a decirle al Congreso: necesitamos hacer elecciones. El país necesita elegir nuevos mandatarios y todo, y por lo tanto hagamos elecciones. Y el Congreso le decía que no. Entonces, después, por otra serie de problemas con el Congreso, decidió, y la Constitución lo faculta para eso, cerrar el Congreso y poder convocar a nuevas elecciones para un nuevo Congreso. Entonces, eso ha sido lo que ha ocurrido en Perú. Ha tenido mucho apoyo popular, porque uno de los factores comunes que vamos a ver, un denominador común, es cómo la clase política está muy desprestigiada en todos los países de la región, en todos los países de Latinoamérica, y por lo tanto eso genera que cualquier cosa que sea alrededor de los políticos que los afecte a ellos, la gente lo aplaude. Entonces, al haber eliminado el Congreso y haber eliminado que estos políticos siguieran en el poder, digamos, eso generó una empatía muy importante de parte de la población peruana y ha tenido mucho apoyo el presidente en ese sentido. Ese fue el segundo evento, digamos, de las últimas semanas. El tercero es el de Chile. Esto comenzó más o menos el jueves de la semana pasada y llamó mucho la atención la violencia, porque llegaron y quemaron 40 estaciones del metro, ¿verdad? El metro, para que todos lo visualicemos, es como el símbolo del progreso de Chile. Es como el símbolo de algo de primer mundo que tiene Chile. Tiene varias líneas del metro y es un metro súper eficiente, es un metro limpísimo. Chile siempre se ha caracterizado porque ese metro ni siquiera tiene basureros, sino que la gente nunca bota un papel ni nada en el metro, porque es como una parte del orgullo de ese desarrollo de Chile. Entonces llegan y queman esas estaciones y la gente, que se mueven 2 millones de personas al día por el metro, se queda sin transporte público. Entonces solo una línea, la línea 1, en ciertos tramos ha quedado todavía habilitada, pero eso obviamente afecta a gran parte
de los estudiantes, de los trabajadores, de todo el mundo que se transporta por metro en Chile porque es mucho más eficiente. ¿Y qué fue lo que detonó toda esa crisis en Chile? Lo que detonó fue el incremento justamente en el precio del metro. El precio del metro se incrementa automáticamente en base a una ley y correspondía en este momento hacer ese incremento de unos centavos y eso, centavos de dólar, ¿verdad? Y eso generó una molestia muy grande en ciertos segmentos de la población, pero no es solamente el hecho del incremento en el precio del metro, eso es como lo que rebalsó el vaso de agua, como dicen las personas que han sido entrevistadas en Chile, sino que es una molestia general que hay en gran parte de las diferentes clases sociales, porque esto trasciende a los niveles populares, es mucho la clase media, urbana, educada, estudiantes, jóvenes, y no solo estudiantes universitarios, sino que la característica de Chile también es que son estudiantes de secundaria, también que se han involucrado en todo esto. Pero lo que a mí me llama más la atención es cómo falló el sistema de inteligencia chileno. No lo detectó. No detectó que había grupos radicalizados, porque esto no lo hacen los jóvenes así espontáneamente que llegan y queman las estaciones de metro, sino que esto es grupos organizados, bien entrenados, digamos, para poder hacer este tipo de destrucción. Entonces, lo que se ve, y lo veíamos anoche nada menos en la Plaza Italia en Chile, que queda en Santiago, es donde comienza el centro de la ciudad, en la Alameda, Bernardo Higgins, y ahí hubo una concentración bien grande anoche en la Plaza Italia, en el día, perdón, en la Plaza Italia, y fue muy pacífica. La reunión fue bastante grande, una concentración muy importante ayer ahí en Santiago. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Grupos radicalizados que están como en la periferia de estas manifestaciones, digamos, se fueron y destruyeron un hotel y lo quemaron y lo saquearon, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que hay grupos radicalizados que hacen toda esta violencia que no es lo que está pretendiendo, diría yo, la sociedad chilena. La sociedad chilena está protestando porque no se les ha cumplido. Hubo un acuerdo ya por el 2011-2012 con la expresidenta Bachelet de una serie de reformas que se iba a hacer en el sistema educativo, en la forma de financiar la educación superior también y en beneficios para la población en temas de pensiones, de salud. Esos son los temas que están afectando, digamos, a Chile y que la gente quiere respuesta y quiere cambios alrededor de esos temas. Entonces, lo que hubo fue que esto del metro estalla, ¿verdad? Porque la gente dice, o sea, el nivel de vida de nosotros, con el alto costo o con el incremento en el costo de la vida, entonces nos está empobreciendo. Y entonces viene un efecto ahí de crítica hacia el sistema, que muchos lo llaman el sistema neoliberal, pero al final de cuentas es el sistema que impera en una sociedad. Y la crítica es de que hay un grupo de personas que se ha beneficiado mucho de todo este progreso que ha habido en Chile en las últimas décadas, pero que eso no ha llegado suficientemente al resto de la población. Eso siempre es debatible, siempre es discutible cómo se hace, qué tanto llega a quiénes. Siempre va a haber grupos que van a estar más beneficiados o van a ser más beneficiados en el progreso de un país, pero hay todo un tema sobre la igualdad que se está discutiendo. Ese es el punto de fondo en Chile, es cómo se redistribuye la riqueza. Y ese tema se transforma, digamos, hacia 4 o 5 temas. Uno es el transporte público, el segundo es el de la educación, tercero es el de la salud, el cuarto es el de las pensiones y el quinto es el del agua. En Chile el agua es privada totalmente y Chile tiene sistemas muy eficientes de proveer los servicios, pero los precios obviamente están acordes a la calidad que tienen y esa es la protesta. ¿Cómo se hace para reducir ese costo para la población y que entonces la gente pueda sentir un mayor alivio y pueda sentir que está progresando más? Entonces, ese es el problema de Chile, digamos, que hay que verlo detenidamente, entenderlo. El presidente Piñera salió ayer también anunciando una serie de medidas para poder corregir muchos de esos problemas. El
Senado y el Congreso va a atender muchos de estos puntos en los próximos días también para poder ir haciendo las reformas que corresponden, pero es de tomarlo en cuenta lo que está ocurriendo en Chile. El otro tema que es diferente, digamos, es el de Bolivia. El presidente todavía, Evo Morales, perdió las elecciones porque a todas luces se veía hasta antes del apagón del sistema que iba perdiendo las elecciones y que iba a haber una segunda vuelta porque no iba a haber una diferencia de 10 puntos entre los dos candidatos, porque lo que dice la ley en Bolivia es que tiene que tener al menos el 40% de los votos y la diferencia con el segundo debe ser de 10 puntos. Cuando se pagó el sistema, el candidato Mesa iba en primer lugar y le iba ganando como por 2 puntos a Evo Morales. Después de horas de haber estado apagado el sistema, viene y está arriba casi 10 puntos. Evo Morales por encima de Mesa. Entonces ya iba contado el 80% de los votos, o sea que ni siquiera era que iba comenzando, ¿eh? Un cambio de tendencia de esa magnitud con un 20% de los votos que ni siquiera ha sido terminado de contar no es estadísticamente posible, ¿verdad? Ni matemáticamente posible. Entonces obviamente ahí hay un fraude y además encontraron en unos lugares las papeletas originales y verdaderas de la votación y que se supone que es lo que estaban contando en el centro de conteo de votos. Entonces eso pues puso todavía más en evidencia eso que estaba sucediendo en Bolivia, así que vamos a ver qué pasa y debería de haber una segunda vuelta. La OEA se ha pronunciado sobre eso, ha dicho que tiene que haber un balotaje, o sea, tiene que haber casi una repetición de las elecciones. Vamos a ver qué ocurre. Y el otro tema es Argentina. El presidente Macri ha hecho un gobierno bastante malo, diríamos. La devaluación ha sido muy fuerte. El peso está casi a 60 por 1, está a 59 a 1, cuando yo me acuerdo que era 3 a 1 la relación, cómo se ha devaluado la moneda. La inflación fue del 50% el año pasado. Este año estiman que va a ser del 60% o más. Y hay una crisis pues seria en Argentina. El presidente Macri pues perdió una votación recientemente y este próximo domingo se define quién gana las elecciones. Entonces, quién va a ser el próximo gobernante de Argentina, lo cual sería paradójico que la señora Fernández de Kirchner volviera después del mal gobierno también que hizo antes. Así que Argentina es un caso de estudio también en otro sentido, pero sí, los argentinos están en una situación muy complicada económicamente hablando y el resultado de las elecciones pues ya está a la vuelta de la esquina. Así que en general lo que estamos viendo en Sudamérica es una molestia muy grande de gran parte de la población y son movimientos espontáneos, digamos, en el sentido de que es una percepción generalizada de la población. Se espera que en Colombia también pueda haber ciertos movimientos, obviamente también muy instigados por Venezuela, pero sí hay una molestia y eso es lo que hay que poder interpretar. Y esa molestia es con el nivel de vida y los precios y cómo las personas perciben que no logran progresar y que el sistema no produce la igualdad que mucha gente quisiera tener. Entonces, eso creo yo que es una discusión abierta ahora en Latinoamérica, la cual es algo que debería de seguirse discutiendo y buscándole soluciones, porque obviamente hay que ir perfeccionando los sistemas económicos y políticos de cada uno de nuestros países. Ahora, lo que no debería de ocurrir es la violencia. Ir y destruir el metro de Santiago, que le va a costar ahora $300 millones al país reconstruirlo, pues son $300 millones que antes hubieran podido ocupar mejor para resolver problemas en salud o en educación, que ahora van a tener que ser empleados para reconstruir la destrucción que estos grupos minoritarios, porque estos sí son grupos minoritarios, han ido a hacer la destrucción. Entonces, yo creo que lo que hay que buscar son formas de canalizar esas expresiones de la población que sean pacíficas, que busquen los cambios, que sean cambios verdaderos para beneficio de la población, pero no se puede tolerar la violencia ni la destrucción, porque eso empobrece
al final de cuentas, a las personas que quieren obtener un mejor nivel de vida. Así que ojalá que Chile vaya encontrando un camino de solución. Ya las propuestas que ha hecho el presidente Piñera, algo tardías, pero viendo de ir resolviendo las demandas que tiene la sociedad, creo que son muy positivas. Y por el otro lado, ojalá que puedan contener a estos grupos radicales, que si están financiados por Venezuela o no, no lo sabemos, lo ha implicado el presidente Maduro, pero veremos si eso al final de cuentas se comprueba o no. Para El Salvador, observemos, pensemos y veamos qué podemos hacer para evitar que situaciones como esas se puedan dar en el país. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.